bastante importante, porque yo creo que Dios nos está equipando hola, buenas noches, para el tiempo que viene, que es un tiempo, hermano, que quizás algunos no lo hemos logrado dimensionar, pero creo que es un tiempo fuerte para la iglesia, en el que estoy seguro, hermano, que vas a tener que empezar a defender tu fe. Vilito, Dios les bendiga. Creo que es importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quisiera leer Efesios capítulo 6, verso 17. Ese va a ser mi texto base esta noche y dice la Biblia así: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay dos cosas bien importantes. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6, verso 17, el tema de hoy es acerca de cómo obra el Espíritu a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y creo yo, amado hermano, que nosotros tenemos que aprender a entender y a conocer verdaderamente lo que Dios está dejando escrito en su palabra. Es maravilloso cuando Dios empieza a tomar el control y de repente te empieza Dios mismo, hermano, a revelar su palabra. Cuando Dios empieza a revelarse a tu vida, cuando Dios empieza a darte lo que Él quiere darte a través de su palabra. Entonces, nosotros tenemos dos grandes necesidades y hay como que dos hambres que deben ser saciadas en nuestras vidas, en nuestros corazones. La primera de ellas es conocer las Escrituras, porque cuando tú empiezas a conocer las Escrituras, hermano, lo que empieza a suceder, y oye, ¿cómo lo voy a decir? Es que empieza a formarse la salvación de Dios dentro de ti. Y lo segundo, lo que nosotros tenemos que entender, es que necesitamos anhelar que el Espíritu Santo de Dios nos eduque en las Escrituras. Sin el Espíritu Santo, sin la gracia del Espíritu Santo, nadie va a poder entender las Escrituras. Y yo creo que ahí es cuando nosotros, cuando nos sentamos a estudiar la palabra, fallamos un poco porque no pedimos normalmente que el Espíritu Santo de Dios nos llene para comprender la palabra. La palabra de Dios, tal vez a usted le va a parecer, hermano, es que esto es muy sencillo, muy básico, pero se va a dar cuenta usted cómo es necesario que nosotros tengamos bien claros los conceptos, porque cuando no los tenemos claros, entonces nosotros empezamos, hermano, como a vivir cosas que no debemos vivir y empezamos a hablar cosas que no debemos hablar. Entonces la palabra de Dios es la comunicación de Dios para nosotros. Cuando yo empiezo a entender esto, yo voy a empezar a comprender que lo único que yo necesito para vivir es la palabra de Dios. O sea, necesito saber y tener claro que la palabra de Dios es lo que va a empezar a transformar mi vida. Y que cuando yo entiendo la palabra de Dios, entonces esta va a empezarse a formar en mí y va a empezar a transformar mi carácter. No hay nada más que pueda transformar mi carácter. Cuando tú lees 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, tenemos que entender que la Biblia ahí dice que toda escritura fue inspirada por Dios. Y además de ello, dice la Biblia que es útil. Ahora, mire qué tremendo. Porque leamos 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, esto quiere decir, mi amado hermano, que la palabra de Dios, aparte de ser el medio a través del cual Dios nos habla, nos da a nosotros los lineamientos para que nosotros caminemos en la verdad de la palabra de Dios. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que saber y tenemos que entender y tenemos que asimilar y tenemos que aprender a vivir.
Cuando yo escucho a personas tal vez hablando y minimizan la importancia de la palabra de Dios, yo me preocupo porque no puede ser que nosotros nos desviemos del origen que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora mire lo que dice 2 de Pedro 1:20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, quiere decir que quien inspiró la palabra fue el Espíritu de Dios. Y entonces yo necesito que quien me explique a mí la palabra sea el Espíritu Santo de Dios. Mire qué tremendo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Estoy leyendo 1 Corintios 2:12. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Ahora, quiere decir entonces que tu vida y mi vida deben estar regidas por la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene que venir a ayudarme a entender la palabra de Dios. Cuando tú quieres que tu vida sea transformada, que tu vida sea cambiada, lo que tú tienes que hacer es irte a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Quiero que comprendamos, porque recuerden que estamos regresando a los puntos básicos del Evangelio y es bien importante entender que hay algo que jamás va a pasar. Por esa razón es que un ministro decía, ¿verdad? El que tiene una palabra lo tiene todo. Si yo tomo Mateo 24:35, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. O sea, esto quiere decir que la palabra de Dios es eterna. Cuando la Biblia dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, a lo que la Biblia se está refiriendo es que el Señor plantó la semilla de su palabra en nuestros corazones. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque en la medida que yo entiendo que la palabra de Dios fue dejada para ser mi guía, porque ahorita va a haber algunas de las cosas que la palabra de Dios hace en las vidas nuestras. El tema es que algunas veces, amado, nosotros no logramos visualizar lo que Dios nos quiere decir, porque nosotros no pedimos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Quiere decir entonces que a mí la palabra de Dios me va a provocar santidad. Por eso es que la Biblia dice que su palabra es medicina. Yo te aseguro que si de repente tú estás pasando un momento complejo, complicado, y tú empiezas a clamar porque la palabra de Dios sea ministrada en tu vida, vas a empezar a experimentar cosas maravillosas, porque el tema es que nosotros nos hemos desviado y no hemos entendido que la palabra de Dios está viva. Y no hemos entendido que la palabra de Dios es viva. Está viva, es viva y es eficaz. Por eso la Biblia dice que es cortante como una espada de dos filos. Para dividir, separa la palabra de Dios. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque en la medida que yo empiezo a buscar la palabra va a provocar automáticamente que yo busque la santidad. Lo que va a empezar a suceder es que cuando tú te estés exponiendo a ambientes en los que no quieres estar, porque no se está hablando palabra, no te estoy diciendo que tú debes de dejar de ser luz. Al contrario, nosotros debemos buscar ser luz en medio de situaciones, hermano, que realmente van a ser complicadas. Pero yo tengo que entender que la palabra de Dios me va a santificar.
Entonces, en la medida que yo me lleno más de palabra, la respuesta de mi ser va a ser abstenerme de estar con gente que no me está edificando con la palabra. Por eso es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora, Dios a nosotros sí nos ha llamado a hacer luz en medio de situaciones que pueden llegar a ser adversas. Pero sigamos aquí. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora mire pues, ¿no le ha pasado a usted de repente, mi amado hermano, que cuando usted está ante alguna situación, a usted le empieza a ser bien fácil discernir lo que se está moviendo, y a usted le empieza a ser bien fácil, usted empieza a ver, aquí hay esto, 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 y es como que el Espíritu de Dios le empieza a usted a guiar, porque el Espíritu de Dios lo que empieza a hacer, cuando usted empieza a tomar la palabra de Dios, es que le empieza a provocar que los pensamientos y las intenciones de tu corazón sean juzgados. Te empieza a inquietar. O sea, es como que tú empiezas a ver, no, aquí esto no me cuadra porque no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Por eso yo soy bien, no sé si la palabra es celoso o quisquilloso, no sé qué término usar, fíjese. Lo que a él no le agrada, él lo va a mover, correcto. Pero yo por eso es que soy como que muy cuidadoso, esa es la palabra. En los chats de los grupos que tenemos en WhatsApp, ¿de qué se publica ahí? Porque yo tengo que entender que nuestra base debe ser la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, y mucho menos si el hombre está muerto. Yo tengo que entender aquello a lo que Dios me ha llamado a mí, y debe ser algo que edifique tu vida, que te enseñe a discernir, que te enseñe, hermano, porque mire pues, o sea, no se trata, y oiga lo que voy a decir, no se trata de hacer robotitos, o sea, no se trata de que usted piense como Eric piensa, se trata de que usted se conecte al corazón de Dios. Y lo único que lo va a conectar al corazón de Dios va a ser la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le va a enseñar a usted qué debe hacer. Mire pues, por ejemplo, si nosotros tomamos algunos versos bíblicos y los empezamos a analizar y empezamos a ver lo que los versos significan, usted se va a dar cuenta que nuestra manera de vida va a empezar a cambiar. O sea, vamos a empezar a ver las cosas bajo la lupa de Dios, porque le vamos a pasar el filtro de la palabra de Dios. La Biblia, por ejemplo, dice eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, el que no provee para los de su casa es peor que un infiel, la fe negó. Mire qué tremendo. O sea, se vuelve apóstata. El que no provee para los suyos, si alguien me ayuda a buscar el texto. El que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un infiel. La fe negó. Cuando yo leo ese verso me va a ayudar a escudriñar mi corazón. Por eso es que leer la Biblia no es solo de leerla por leerla, hermano, sino es de leer, pero solo uno quería que me ayudara con el verso. O sea, no se trata solo de leer la palabra, sino de empezarla a vivir. Y empezar a entender lo que Dios nos pide que nosotros entendamos. Por eso es que, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Judas, usted se va a dar cuenta de la importancia que hay en las jerarquías espirituales y el respetar las jerarquías espirituales. Ahí está, mire, cabal, 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire qué tremendo. O sea, cuando yo analizo eso, yo no estoy diciendo aquí que usted esté cometiendo ese error, espero, pero es tremendo.
Porque la Biblia entonces me va a enseñar a mí cómo vivir. ¿Se da cuenta? No es el pastor dijo que hay que hacer tal y cual cosa, no. La Biblia dice que hay que proveer para los míos. Para los que están en mi casa especialmente. Porque entonces así no voy a negar la fe. ¿Me está siguiendo? Por eso es que la palabra de Dios está mero cáustico, ¿verdad? Pero estoy tranquilo, yo esto le estoy comentando, ¿verdad, hermano? Yo solo le estoy exponiendo. Yo no le estoy imponiendo ahí cae quien va, hermano. O sea, yo creo que esto es algo bien importante. Porque la palabra me va a empezar a enseñar a mí. Yo tengo que entenderlo. Cuando yo empiezo, es que ese texto se refiere a la función del hombre. La mujer en su casa debe proveer otras cosas. Alimento y muchas cosas, ¿verdad? O sea, muchas otras cosas. Pero cuando yo empiezo a entender esto, yo voy a ver que la palabra de Dios se va a empezar a levantar y me va a empezar a dar sentido a lo que yo vivo. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano. Bueno, pero no me interrumpa. Nada, son mentiras. Yo tengo que entender esto. Porque cuando yo empiezo a leer la Biblia, por eso hay que leer la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta, mi amado hermano, de que la Biblia me va a guiar a mí a tomar cierto camino que es el que le va a agradar a Dios. Y yo creo que todos queremos agradar a Dios, ¿o no? Solo estamos exponiendo, hermano. O sea, usted saque como cuando come pescado, los que les gusta comer pescado, cuide las espinas y pídale a Dios que me use para hablarle, hermano. Ahora, mire qué tremendo. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, yo empiezo a ver que Dios me empieza a ayudar a mí y a entender por qué debo leer la Biblia. Acompáñame al Salmo 19:7. Cuando yo empiezo a ver esto, porque yo le voy a decir una cosa, amado hermano, va a llegar el momento, y creo que va a ser en un tiempo muy corto por todos los acontecimientos que se están ya dando en la tierra, pero va a llegar el momento en el que usted va a tener que defender su fe basado en la palabra de Dios. Y si usted no conoce cómo es el corazón de Dios, entonces usted se va a meter en problemas con Dios, porque entonces usted se va a ir con vientos de doctrina, con un movimiento de error y de apostasía generalizado que viene en este tiempo para confundir a aquellos que no están cimentados sobre la roca. Por eso es importante volver al rudimento de la palabra de Dios. Si yo leo el Salmo 19:7, solo estoy leyendo la Biblia, hermano. Si yo leo el Salmo 19:7, dice así: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Entonces, cuando yo estoy sin aliento, tengo que irme a su ley. ¿Cuánto amo tu ley? Porque su ley, lo que la Biblia dice que le agrada a Dios, es lo que va a empezar a infundir aliento a mi corazón. El mandato del Señor es digno de confianza, porque da sabiduría al sencillo. Entonces, ya tengo la ley, tengo los mandatos. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿No le ha pasado a usted que de repente ha tenido que tomar decisiones que yo les llamo decisiones así medio cáusticas, hermano, en las que de repente usted se va a ver metido en problemas porque está decidiendo contrario a lo que todos deciden? ¿No le ha pasado? Solo a mí me pasa. Porque de repente, mire hermano, yo me pongo a pensar a veces y Dios me ha tenido a mí que provocar que yo me abstenga de ciertas cosas porque no es lo que Dios quiere que yo haga o lo que Dios quiere que yo ejecute en determinado momento. Dios lo que necesita es que tú decidas basado en su palabra.
Y lo que no está en su palabra, entonces, hermano, como que a veces no sirve. Pero a lo que iba es, ¿no te ha pasado de repente que tú sentís gozo de haber hecho algo que va contrario a lo que todos esperan que hagas? Porque tú sabes que lo estás haciendo basado en la palabra. Tú has entendido quizás que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y el entender que no hay comunión entre la luz y las tinieblas ha provocado que tú decidas cosas, pero eso trae gozo a tu corazón. Aun cuando muchos te podrían llamar loco, ¿verdad? No, hombre, pero es que lo que pasa es que eso no está según la palabra, pero yo me siento gozoso de haberlo decidido así, porque es lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer. Y entonces de repente, como sabes la palabra, eso sí, cada uno de nosotros va a ser juzgado por la palabra que ha recibido. Y no estoy hablando de una palabra profética, o como puso una hermana hace poquito, por un oftalmólogo, pues terrible, aquí me retumba eso, pero sigamos. El temor del Señor es puro porque permanece para siempre. Sus testimonios. Ver cómo la vara de Aarón reverdeció cuando tú de repente te sentís que estás seco. Ahorita en estos días es muy probable que tú te sientas que estás seco. Pero de repente va a empezar a venir que tú lees la palabra de Dios, y el solo leer la palabra de Dios, el solo leer la palabra de Dios va a empezar a provocar que tu corazón se empiece a llenar de esperanza, porque tú vas a leer que había una vara que estaba seca que reverdeció. Y reverdeció. Y fue puesta como testimonio en el arca del testimonio o el arca del pacto, para que todo el pueblo recordara que Dios puede hacer cosas de donde no hay nada. Pero eso solo se logra asimilar cuando tú estás cimentado en la palabra de Dios. Cuando tú dejas que la palabra de Dios empiece a obrar en tu corazón de una manera sobrenatural. Y es lo que tenés que entender. Ahora mire qué impresionante es esto. Porque sigue diciendo aquí, las sentencias del Señor son verdaderas. Hay un verso que dice, los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. ¡Qué tremendo! O sea, sus palabras, dice el verso 10, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, y son más dulces que la miel que destila del panal. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, el Salmo 19, versos 7 al 11, yo voy a poder entender que la naturaleza de Dios es comunicarse conmigo a través de la Escritura. Porque si algo no es Dios, es egoísta. Cuando tú querrás la respuesta a algo, ve a la Biblia. La palabra de Dios te va a hablar. ¿Sabes qué es el problema? Que nosotros cuando oramos, solo muchas veces nos encargamos de empezar a hablarle y a pedirle a Dios, pero pocas veces nos tomamos el tiempo, amado hermano, de sentarnos y pedirle a Dios que nos hable. Algunos de ustedes pueden dar testimonio de lo que sucedió el jueves, cuando nos quedamos en silencio y Dios empezó a revelar cosas en los corazones. Porque el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar, pero nosotros hablamos tanto, hermano, que no lo dejamos hablar. O sea, no permitimos que su voz sea escuchada por nosotros. Entonces, por eso es que a veces no lo escuchamos. La naturaleza de Dios es deleitarse en comunicarse con nosotros. La naturaleza de Dios es siempre darnos. Es siempre hablarnos, es siempre hacernos entender. ¿Me está siguiendo aquí? Dígame amén si me está siguiendo. O levante la manita, como usted quiera. Ahí estamos. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. Yo tengo que entender algo, mi amado hermano. Tengo que entender que la Biblia, amado hermano, me va a dar a mí las respuestas a muchas cosas. La Biblia me va a ayudar a mí y yo lo que estoy haciendo es nada más decir, mire hermano, aquí está, mire, váyase a la Biblia.
Hermano, váyase a la Biblia. Váyase a la palabra de Dios. Porque la Biblia es importante con nosotros, para nuestra vida. Qué impresionante es esto. Mire, yo no sé, yo le quiero hacer una pregunta, no para que me la conteste, sino para que usted piense en su corazón. Y para que usted analice su corazón, a ver cómo usted se siente. La Biblia me ayuda a mí. Oiga lo que dice Jeremías 15:16. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo. Ellas eran la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, las palabras de Dios es algo que te debes devorar. Tú debes tener hambre, y no solo hambre de lo físico, también hambre de lo espiritual. Devorar las palabras te van a llenar de gozo. Vas a empezar a ver la respuesta de Dios. Vas a empezar a ver cómo se cumple. No he visto un justo desamparado, ni su simiente mendigar pan. Pero ¿qué se necesita para ser justo? Hacer obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? Lo que está escrito en la palabra que debo hacer. Pero a veces ni siquiera lo que está escrito en la palabra hacemos, hermano. ¿Qué es lo que te provoca gozo a ti? Lees la palabra. A mí como me gusta cuando de repente me dicen, me escriben, ¿verdad? Hermano, aquí este versículo, ¿a qué se refiere? Entonces yo de repente, yo sé la respuesta, pero me voy a la Biblia y voy a estudiar, miro los contextos y ¡bum! Mira, es esto. Pero que su palabra te provoque el devorarla, que te provoque gozo en el corazón, alegría, porque la palabra te va a hacer entender que tú llevas el nombre de Dios. Jeremías 15:16 leí. Ahora mira lo que dice Juan 5:39. La palabra te va a dar vida. La palabra te va a llenar de vida. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado de repente que usted está todo... Bueno, no sé si tal vez solo a mí me pasa, hermano. Hace un rato le contaba a un hermano y le decía, sí, a mí esas cosas me pasan, le decía yo. Pero cuando me voy a leer la Biblia, digo yo, bueno, Señor, vale la pena. Vale la pena. Oiga lo que dice Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Esto es Jesús hablándole a los fariseos. Entonces, si una cosa hay en la Biblia, por eso, mire, hermano, cuando a usted le toque predicar, cuando a usted le toque compartir, cuando a usted le toque estar en una reunión y hablar de Dios, base bíblica, hermano. Lo que está en la palabra de Dios. Porque primero, le causan gozo. Segundo, ministran vida eterna. Tercero, se vuelven un cerco. 1 Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, miren qué tremendo. Si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. A Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios me guarda de pecar. Ay, ahorita como quisiera que lo repitiera, fíjese, pero aunque sea, escríbalo. La palabra de Dios me guarda de pecar. Porque la palabra de Dios se vuelve un cerco. Y esa palabra de Dios me empieza a restringir y me hace sentir incómodo. Cabal, la palabra de Dios me guarda de pecar. Porque cuando tú vayas a querer hacer algo, vas a decir, no, pero la Biblia dice esto. Pero la Biblia dice aquello. Pero yo tengo que entender. Pero yo tengo. Y si de repente por ahí te deslizas,
De repente por ahí te deslizas en la parte B. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Porque eso es lo que la Biblia hace. Entonces yo tengo que entenderlo. Ahora, pero ¿por qué es que la palabra de Dios puede hacer esto en mi vida? Sí, te va a guardar de pecar, Evelyn, te va a hacer un cerco. Qué bello es esto, ¿verdad? Entender la Biblia así. Por eso, hermano, devórate la Escritura. Cómetela, léela en la mañana, en la noche, a mediodía. Léela. Léela. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace cosas en nosotros. Dios empieza a decir cómo es su palabra. Acompáñame a Jeremías 23-29. Me está siguiendo, ¿verdad, hermano? No voy muy rápido. Espero que sí estemos aprendiendo algo esta noche, hermano, porque para mí este tema hasta me da así como... ¿cómo dice usted cuando así se le pone la piel de gallina? Mire qué tremendo. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Entonces, ¿sabe qué hace el fuego? Purifica. El fuego purifica. Qué impresionante. Pero la palabra pulveriza. O sea, lo que está duro. Mire, hay un texto que a mí, yo siempre le pregunto a Dios cómo es que Él hace lo que ese texto dice. ¿Usted se recuerda de la parábola del joven rico? Que dice que llegó el joven con Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Le dice. Pero hay algo de ahí que a mí me impacta, porque dice, y Jesús, mirándolo, lo amó. Así dice. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que así dice. Y Jesús, mirándolo, lo amó. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo una mirada puede llenar de amor? ¿Cómo puede amar? Y entonces yo de repente vengo y me pregunto y le digo, Señor, si tú sos así, mi corazón se tiene que empezar a quebrantar delante de ti. Por eso es que pulveriza la roca. Lo que está duro, lo pulveriza. Por eso usted siempre recuérdese, la palabra blanda aplaca la ira. Y recuérdese de esta otra cosa. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo dice Eric. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso hay que dejar que sea Dios quien haga, que sea Dios quien obre, que sea Dios quien opere, que sea Dios quien haga las cosas en las personas. Por eso es que es más fácil orar para que Dios cambie una situación. Es mucho más fácil. Qué impresionante es esto, hermano. Yo tengo que entenderlo, porque eso es lo que la palabra hace. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. Entonces, número 1, la palabra es como fuego y es martillo. Por eso usted a veces siente, ¿verdad, hermano? Que cuando le están hablando la palabra, usted siente, ¡bum!, golpes en su corazón, ¡bum!, ¡bum! Y de repente usted se siente que ya está débil delante de Dios. No le pasa, solo a mí me pasa. Bueno, a mí me pasa, pues. Tal vez a usted nunca le pasa, a mí sí. Soy medio loco. Pero de repente usted se da cuenta de que hay algo que está sucediendo en su corazón. Y la palabra lo empieza a usted a purificar, a limpiar, a lavar. Y usted siente que le pega la palabra. Como por ejemplo ahorita que leímos ese verso, ¿verdad? El que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un infiel. La fe negó. Y usted tal vez se va a quedar pensando,
Bueno, sigamos adelante mejor. Otro, Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien podrá decir, hermano, ¿usted quiere qué? ¿Que yo me coma hojas de Biblia? No, yo te quiero decir que en momentos intensos de búsqueda de Dios, la palabra se va a volver tu alimento. Te va a nutrir tu espíritu. Va a provocar algo aquí adentro de tu corazón. La palabra de Dios lo va a hacer. Va a provocar algo aquí adentro. Lo va a hacer, hermano. Porque te va a alimentar. Entonces te va a hacer fuerte. Cuando vengan las tempestades y las cosas fuertes, la palabra de Dios va a provocar algo en ti. Por eso es tan importante, hermano. Biblia. Mejor postee proverbios y no frases humanas. Dios necesita, Santiago 1:23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica. Es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mire qué impresionante es esto. O sea que la palabra, cuando yo la practico, me asegura bendición. La palabra, cuando yo la practico, me asegura bendición. Es lo que yo tengo que saber. No tengo que olvidarme de lo que la Biblia dice. Hermano, mire, ay Dios, yo ahorita como quisiera que alguien pudiera testificar, que me dijera, mire hermano, sí, fíjese que yo estaba en tal situación y viera que me recordé de un versículo. Y entonces ese versículo me hizo retractarme de algo y viera cómo he sido bendecido. O me recordé de un versículo y ese versículo me hizo a mí recibir bendición. Va, solo levante la manita si le ha pasado, pues ya que está mero tímido esta noche, le ha pasado así, que usted ya va y de repente, ¿verdad? Gloria a Dios, yes, gloria a Dios, vaya, veo. O sea, hermano, es algo glorioso, que usted dice, no, pero yo obedecí la palabra y yo sé que lo que me está pasando ahorita es porque yo obedecí la palabra, yo obedecí lo que está escrito en la Biblia, yo obedecí lo que la Biblia dice. Ay, hermano, qué glorioso es esto, ¿verdad? Es glorioso, hermano. Ajá, pero se recuerda que la Biblia lo dice. Por ejemplo, usted se recuerda que la Biblia dice que hay una expresión que es pingüe. Y usted dice, yo lo leí en algún lado. Sí, en la Biblia, ahí lo leyó, pingüe. Obedecer trae la bendición al final, hermano. Eso es como un texto que compartió Eduardo. Si alguien lo tiene por ahí, cópiemelo ahí en el chat para que todos lo leamos. Porque es algo impresionante. Porque la obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Te va a bendecir, porque eso es lo que dice aquí. Haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Nadie tiene el verso. Lo voy a buscar yo, pues. Ustedes sí que no me ayuda más. Ayúdenme, hombre. A ver. Aquí está. Espérese. Salmo 18. 20 al 26. 18, 20 al 26. ¿Si alguien me lo puede copiar ahí? Sí, 18, 20 al 26. Es algo, hermano, impresionante. No quieren, va. Está bueno. Pero es Salmo. Ya lo copiaron. Están rogados hoy ustedes. Espérense, pues. Salmo 18. Es que yo tengo lejos el teclado, hombre, por eso me cuesta.
Pero vamos a ver si aquí lo logro hacer, Pérez. Salmo 18, 20 al 26. Ahí está. Gracias, Juan Dieguito. Gracias, Chepe. Y ahora mi escribiente ya. Dice, el Señor me ha premiado. A la hora. Oiga lo que dice. El Señor me ha pagado conforme. ¿Qué versión voy a leer aquí? La NBI. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias. No me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Tú eres fiel con el que es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Mire qué impresionante ese texto. La TLA es más fuerte. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. Me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Entonces ahora le pregunto, ¿usted hace lo que es justo o no? Un poco difícil, hermano. Un poquito difícil. Pero el entender esto me va a hacer a mí conocer. Conocer. No malen. ¿Cómo así no malen? Mire qué impresionante es esto, hermano. No, lo justo. Ya veo. Bueno, pero ya veo, por eso la enseñanza de hoy es para que usted se analice en su corazón. ¿Cómo va? Porque yo tengo que entender, hermano. Ese salmo es algo que dice mucho de lo que nosotros tenemos que buscar, de lo que nosotros tenemos que hacer, de la manera en la que nosotros tenemos que actuar. Todavía está aquí conmigo. Ya se me fue el tiempo, hermano. Quiero ver. Ya se me fue el tiempo, pues. Un poquito más y ya. Lo dejo tranquilo. Qué impresionante es esto, hermano. Ahora mire pues esto, hermano, todos nosotros debemos amar la palabra de Dios y tenemos que entender. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Porque se nos ha vendido mala la idea, ¿va usted? De que es que yo soy discípulo de fulano, yo soy discípulo de sutano, de mengano, de perencejo. Por eso es que Pablo un día se paró y les dijo, miren muchachos, le doy gracias a Dios que yo no bauticé a nadie, dijo Pablo. Porque ahí andan unos diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas. Y realmente, dice él, o sea, nosotros solo sembramos la palabra, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Así dijo Pablo. Entonces no es de ser discípulos de alguien, hermano. O sea, hay gente que se jacta, es que yo estoy, no me haga usar términos que no debo usar mejor hoy, no me provoque. Y hay otros también, va, que lo degradan a uno de una vez. No entienden que uno de ministro es ministro. Y no es pueblo, pero bueno. Oiga lo que dice la Biblia. Juan 8:31. Los hijos de Abraham, dice el título del texto. Y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿usted se mantiene fiel a las enseñanzas de Cristo?
¿O usted compromete su fe? Qué tremendo, ¿verdad? Ay, hermano amado. Qué impresionante. Le doy un consejo. ¿Quiere que me acepte un consejo? A mí me enseñaron que consejo no pedido era consejo no necesitado, pero solo un consejo le voy a dar porque aquí está en la Biblia. O sea, entonces prácticamente yo solo se lo voy a leer, no es que yo se lo esté dando, pero oiga lo que dice la Biblia. Hechos 17:11, oiga lo que dice. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, cada mensaje que usted reciba, mío, de cualquier otro ministro, váyase a ver a la Biblia si lo que le decimos es verdad. Porque por eso salen un montón de herejías, hermano. Un montón. Porque la gente no se apega a lo que la Biblia dice. Su palabra es lo que nosotros debemos buscar. Su palabra, hermano. Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, dice Apocalipsis 1:3. O sea, hermano, hay que leer la Biblia. Ahora, ya ahorita, último versículo y ya lo dejo tranquilo. Porque tal vez usted tiene que salir al súper. Pero mire esto. Acompáñeme al libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Me dice amén cuando lo tenga, así lo leemos juntos. O mejor solo lo leo yo y ya. Oiga lo que dice la Biblia, hermano. Esdras 7:10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, 1. A ponerla en práctica, 2. Y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas, 3. Nosotros tenemos que ser así como Esdras. Leer la Escritura, aplicarla a nuestras vidas y enseñársela a otros. ¿Cuántos se apuntan? Le prometo que si usted hace esto, su vida va a ser llena de bendición, porque ya leímos que los que las practican aseguran bendición. Digo, qué bello. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. 1. A ponerla en práctica. 2. Y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. 3 cosas sencillas, hermano. Sencillas. Ahora, ¿qué mora en mí? ¿Qué mora en mí, hermano? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? ¿Qué es? Colosenses 3:16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Oiga, primero que habite la palabra de Cristo. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Pero para que eso pase, primero la palabra debe morar con toda su riqueza en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano.
Ahora es tiempo de preguntarme, ¿mora la palabra de Dios en mí? ¿Mora o no mora? Qué impresionante es esto, hermano. ¿Mora la palabra de Dios en mí? Yo espero que sí. Ahora, a mí siempre me preguntan, así ponen los influencers, ¿verdad? Muchos me preguntan cómo hago. Yo no. Pero mire, pues, si tú me preguntaras a mí, ¿qué hago yo para aprender la Escritura? Yo te contestaría, ¿te recuerdas que aquí en la mano están tipificados los 5 ministerios, verdad? Ya eso ya te lo expliqué una vez. Este es el apóstol, este es el profeta, este es el evangelista, este es el pastor y este es el maestro. 5 ministerios. A mí así se me quedaron. Y sus funciones aquí también. El apóstol cubre aquí, el apóstol toca las bases aquí, el profeta es este porque señala, el evangelista es este porque este lo siguen las señales, entonces este sobresale porque tiene señales. Este es el pastor porque el pastor prepara la iglesia para casarse porque aquí va el anillo de matrimonio. Y este de aquí, el dedo meñique, es el del maestro porque cuando usted de repente le pica su oído, se mete ¡pum!, destapa. 5 ministerios. Qué tremendo, ¿verdad? Juan 5:44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Qué tremendo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo así? Habla lo que se dan unos a otros, si no se habla palabra de Dios. Mire qué impresionante. Así. Palabra. Ajá. ¿Qué hay aquí en tu corazón para dar? ¿Qué das, hermano? ¿Qué das? Entonces, yo tengo que entender algo. Le dije que ya lo iba a dejar tranquilo, ¿verdad? Y ahorita se lo voy a cumplir. Pero yo tengo que entender. Cabal, ellos hablan entre ellos, quieren rendirse gloria. ¿Sabes cómo, Michelle? Qué bueno que vino por acá. Pase usted. No, después de usted. No, después de usted. No, después de usted. Y todos echándose flores. ¿Va? Dígame, licenciado. Qué tremendo. ¿Ah? Igualito así. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Y como dice Chepito, no hay de queso. Nomás de papa. Con ganas de esas pupusas de allá de Jutiapa nos dejaron estos hermanos. Pero sigamos aquí. ¿Quiere un tip? Es que ya me dio hambre vos. Bueno. Mire pues. ¿Cómo hago yo para aprenderme la Escritura? 5 cosas. ¿Está aquí conmigo o no? 5 cosas. Medita, memoriza, estudia, lee y oye. 5 cosas. Salmo 1, 2 al 3, medita. Salmo 119, 9 al 11, memoriza. Hebreos 17, 11, estudia. Apocalipsis 1 al 3, lee. Romanos 10, 17, oye. Sencillo. Sencillo, hermano. Pero es lo que nosotros pocas veces hacemos. Cuando tú lo asocias así, yo tengo que entender.
que es a lo que Dios me llama a mí. Entonces, si nosotros hacemos estas 5 cosas, entonces, amado hermano, vamos a estar seguros de que su palabra va a morar en nosotros. ¿Les dio tiempo a darle print screen, verdad? Espero que sí. Sí, va. Aleluya. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Tengo que hacer esas 5 cosas. Entonces, ¿a qué me llama Dios? A que yo entienda. A ver, lo voy a volver a poner porque hay algunos que no lo lograron copiar, dice. Cuando yo entiendo esto, entonces yo voy a estar seguro de que voy a vivir agradando a Dios. Medita, memoriza, estudia, lee, oye. Qué hermoso es esto, hermano. Y eso es lo que Dios quiere, porque así es como la palabra de Dios